Sean bienvenidos todos a este lugar. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el creyente y la resurrección. Creo que esta la alabanza nos aclara mucho lo que significa y nos da el contenido, el concepto de lo que es resurrección. Y quiero llevarlos a las Santas Escrituras en 2 Corintios capítulo 4. Hay unos pasajes allí que quiero que usted abra sus oídos espirituales y pueda entender y mirar con los ojos del Señor, del Espíritu, esta verdad que el apóstol San Pablo declara en este pasaje, en estos pasajes. 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿quién fue que mandó? Dios, ¿verdad? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Dios resplandece en nuestros corazones. ¿Con qué propósito? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios ilumina nuestras vidas, ilumina a una persona a través del conocimiento en Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo. ¿Por qué no declaren esta mañana: Cristo es mi tesoro? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Con qué propósito? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Y aquí da unos datos importantes el apóstol. Dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes, ¿qué? La muerte de Jesús. O sea, llevando en nuestras vidas las marcas del Cristo resucitado. Para que también, dice, la vida de Jesús, ¿cuál vida? La vida resucitada de Cristo, se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, dice Pablo, siempre estamos entregados ¿a qué? Nosotros que vivimos, como que suena un poco contradictorio, nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte. O sea, siempre estamos muriendo y muriendo en muchas cosas en nuestras vidas. Siempre entregamos muerte por causa de Jesús. ¿Con qué propósito? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y en vosotros la vida. O sea, cada día, en cada circunstancia morimos para que la vida resucitada de Cristo actúe en nosotros. Y lo glorioso de esto, iglesia amada, es que esa muerte en Cristo deje marcas en nuestros corazones. ¿Con qué propósito? Para que ya no seamos lo que éramos antes, ahora somos diferentes, distintos. Bendito sea el Señor. A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha hablado acerca de la resurrección. Y ahí la palabra nos muestra dos resurrecciones. Dos resurrecciones. En la primera resurrección dice la palabra que resucitarán todos los creyentes
quienes han sido salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Los creyentes dice que han lavado sus ropas por la sangre del Cordero, en la primera resurrección. Y en la segunda resurrección, en la que resucitarán todos los no creyentes, los que no fueron salvos, pero ellos resucitarán para juicio y para condenación. Hoy no vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de la muerte espiritual. Vamos a hablar de la vida de resurrección que ha sucedido y que se produce cuando una persona entrega y rinde su corazón y su vida a Cristo Jesús. De acuerdo con esto, dice la palabra que solo quienes tienen a Cristo serán resucitados en la primera resurrección. ¿Cuántos tienen a Cristo en este lugar? Pero si usted no tiene a Cristo en esta mañana, esta es una gloriosa oportunidad para usted. Así que nos gozamos por eso. Dice que serán resucitados en la primera resurrección solo los que tienen a Cristo. Pregunto, ¿y por qué resucitarán solo los creyentes en esta primera resurrección? ¿Por qué? Bueno, sencillo, se lo explico. Porque los que tienen a Cristo tienen vida. Los que tienen a Cristo tienen la vida. La palabra de Dios dice que Cristo es la vida. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Qué glorioso, ¿verdad? Por eso le pregunté, ¿cuántos tienen a Cristo? Entonces usted tiene vida. Aleluya. Los que tienen a Cristo tienen la vida. Lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:12. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. En otras palabras, el que no tiene a Cristo está muerto. Y cuando se habla de la vida, no nos estamos refiriendo a la vida humana o a la vida natural, no. Sino que nos estamos refiriendo a una vida superior. Nos estamos refiriendo a una vida sobrenatural, que no es otra cosa, iglesia amada, que la vida resucitada de Cristo en nuestras vidas. La vida resucitada de Cristo en un creyente. Es decir, a Cristo mismo. Porque dice la palabra en 1 Juan 5:11, si usted me acompaña, dice que Él es la vida. Mire lo que dice Juan en 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio. El testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Mire lo que dice el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen vida aquí? Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y de acuerdo con esto concluimos entonces que todo lo que tiene vida no puede ser retenido por la muerte. Repito, todo lo que no tiene vida, todo lo que tiene vida no puede ser retenido por la muerte. Y nosotros tenemos a Cristo, que es la vida. San Juan 14:6, ¿qué declaró Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Tiene vida. Bendito sea el Señor. Por tanto, todo lo que tiene vida, dice la palabra, que resucita. Lo que no tiene vida no resucita. Pero lo que tiene vida resucita. Dice la palabra, hermanos, que sin la vida nueva es imposible que exista resurrección. Sin una vida nueva es imposible que exista resurrección. Todos los creyentes en Cristo Jesús, como hemos visto, tenemos vida. ¿Y por qué tenemos vida, pastor? Sencillo, porque hemos creído en el Hijo de Dios, que es la vida.
Juan, en el 1 Juan 5:12, lo que leímos, dice, el que tiene al Hijo, tiene a la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene a la vida. En otras palabras, iglesia amada, todo lo que está muerto, se pudre. Repito, todo lo que es muerto, se pudre y se deshace. Se pudre. Ejemplo, si cortamos un trozo de madera y lo hacemos pedazos y lo sepultamos y lo enterramos en tierra, ¿qué va a pasar con esos trozos de madera? Con el paso del tiempo se van a descomponer, terminarán siendo abono. Pero hermanos, si yo cojo una rama de un árbol, la corto y voy y busco un lugar apropiado, la siembro y la planto, ¿qué va a pasar con esa rama? Después de un tiempo, después de unos días, va a retoñar, va a revivir. En el primer caso, los pedazos de madera, gracias Juanito, se reducen a nada. Porque en esos pedazos de madera, ¿qué pasa? No hay vida. No hay vida, hermanos. Pero en la rama sí hay vida. Por tanto, como esa rama tiene vida, va a germinar. Porque ahí en esa rama hay vida, hermanos. Pues déjeme decirle, idénticamente pasa con nuestras vidas. Igualito pasa con nuestras vidas. Idénticamente ha sucedido con los creyentes. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque usted y yo, los que hemos creído en Cristo, tenemos la simiente de la vida en nosotros. Porque tenemos la simiente de la vida dentro de nosotros. ¿Cuál simiente? Cristo. Cristo es la simiente. La palabra de Dios está llena de ejemplos y de testimonio. Por ejemplo, primera de Pedro 1:23 dice claramente que el creyente renace de una simiente incorruptible. ¿Cuál simiente incorruptible? Una simiente que no muere, sino que vive para siempre. Eso lo dice Pedro. Y el apóstol Juan en 1 Juan 1:39 declara claramente que la simiente de Dios permanece en Cristo para siempre. Mire, entonces tenemos la simiente de Cristo, por eso tenemos vida. En cambio, los no creyentes, al no creer en Cristo, están muertos espiritualmente. No tienen vida espiritual, tienen vida adámica, pero no tienen vida espiritual. Debemos entender, iglesia amada, que la resurrección del Señor se basa en su vida. La resurrección de Cristo se basa en su vida. San Juan 14:6 hemos visto que Él mismo es la vida. Y puesto que su vida es incorruptible, entonces deducimos y concluimos que la muerte no lo puede retener. La muerte no lo pudo retener a Jesús. Es decir, que hay algo en Cristo que no muere. Había algo en Jesús que la muerte no lo pudo retener. La simiente de la vida. Y esa misma simiente está en usted, si ha creído en Cristo. Por tanto, usted no va a ver muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. La muerte no puede retener al creyente. Dice Romanos capítulo 6, verso 9, que la muerte no se enseñoreará sobre él. Mire, por eso fue que Jesús, ¿qué hizo? Se sacudió de la muerte. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo iba camino a Roma? Sufren un naufragio, llegan a la isla de Malta y una serpiente lo quiso matar a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió la víbora. Los nativos dijeron, pobre hombre, porque
se salva de un naufragio y aquí una serpiente lo pica, una serpiente venenosa lo pica para matarlo. ¿Y qué hizo Pablo? Como tenía la vida resucitada de Cristo, la sacudió y la serpiente no lo mató. Jesús fue a la tumba y la muerte no lo pudo retener. Y todo aquel que tiene la vida, la simiente de Cristo, no muere. Bendito sea el nombre de Jesús. Los creyentes, quienes tenemos la vida que es Cristo, es decir, a Cristo, no seremos retenidos por la muerte, porque es imposible que la muerte pueda retener a la vida que está en cada uno de nosotros. Qué gloriosa verdad, ¿no? La muerte no pudo retener a Cristo, ¿verdad? Él se libró de la muerte e incluso al pasar por ella, la muerte no lo pudo retener. De igual manera los creyentes. Iglesia amada, quiero que entienda esta verdad. Solamente los que es de Dios resucita. Solo lo que es de Dios resucita. Muchos creyentes se preguntan, ¿cómo sé, pastor, si yo estoy muerto o no? Porque a veces la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo determinar si el Señor ha hecho algo en mí mediante la obra de la cruz? ¿Cómo yo sé que realmente he muerto y que estoy vivo? Pues la respuesta es tan sencilla, hermanos. Se lo aclaro, se lo explico. Si el Señor Jesús ha hecho algo en usted, eso tiene que verse. Tienen que haber evidencias. Tienen que haber marcas en su vida de que usted ya no es el mismo sinvergüenza de ayer. De que su vida dio un giro, no de 360 porque si no vuelve a lo mismo, pero su vida dio un giro de 180 grados. Porque cuando usted vivía con la espalda a Dios, ahora en Cristo le dio la espalda al Señor. Entonces significa que, hermanos, eso se va a ver, eso va a ser notorio que se ha producido una transformación en nosotros. Vamos a ver, vamos a notar que habremos perdido muchas cosas que antes estaban arraigadas, entronizadas en nuestros corazones. En otras palabras, Cristo hizo algo en nosotros. Lo contrario, pero si uno es el mismo desde que recibió a Cristo, bueno, no sabemos el corazón, cómo lo recibió, cuál fue el espíritu que lo recibió, pero sigue siendo el mismo, sigue siendo lleno de sí mismo como antes. ¿Qué sucede entonces? La obra de la cruz no ha hecho nada por usted. No ha pasado nada. Porque si no hay muestras, si no hay evidencias, si no hay marcas de una transformación, entonces usted sigue siendo una persona muerta. Así es sencillo, hermanos. Porque cuando nosotros creemos, iglesia amada, cuando nosotros creemos, cuando nosotros experimentamos a Cristo, cuando entendemos la cruz y su obra para nuestras vidas, muchas cosas tienen y deben y se quedan crucificadas en la cruz. Muchas cosas quedan clavadas ahí en la cruz. Muchas cosas, hermano. El yo es eliminado. El yo es eliminado y todo lo que tiene que ver con nosotros es quitado. ¿Con qué propósito, pastor? Sencillo, para que ya no sea yo el visto, sino que Cristo sea el visto en mí. Para que hayan evidencias de que Cristo es una realidad en mi vida. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando yo voy a la cruz y muero en ese lugar, todo lo que tiene que ver con nosotros es quitado.
y queda solamente Cristo. En otras palabras, allí se quitan muchas cosas del mí o del yo. ¿Qué cosas, pastor? Hábitos, costumbres, maldiciones, sistemas de creencias. Todo muere y todo resucita para su gloria en nuestras vidas. Todo es diferente. Si en verdad la obra de Cristo ha obrado en nuestros corazones, vamos a ver una obra. Vamos a ver una obra donde vemos que el Señor realmente ha eliminado, ha purgado muchas cosas en nuestras vidas, por lo cual eso trae como resultado a uno que no puede hacer lo que antes hacía y que pierde la confianza en sí mismo, porque ahora nuestras vidas se vuelven dependientes de Él. Ahora nuestras vidas, nuestros corazones se vuelven dependientes de Él, porque un día dijimos y decidimos entregar nuestras vidas libre y voluntariamente a Él. Entonces, por eso fue que Pablo dijo, pues ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Cristo es el que vive en mí. No soy yo, es Cristo en mí. Bendito es el Señor. Por ejemplo, también, en las cosas con las que antes uno era hábil, osado, ahora ¿qué pasa? Es temeroso, porque ahora hay temor de Dios en el corazón. Y ya no se confía en la carne, ya no confiamos en nuestra suficiencia, ahora confiamos en Él. Ahora nuestras vidas, nuestros corazones se vuelven dependientes de Él. Mire, una persona a quien el Señor ha quebrantado se vuelve débil y temeroso para obrar en humildad, para obrar en total dependencia de Él. Es decir, que ya no se jactará de lo que Él humanamente puede hacer. Porque a veces vemos que la gente que quiere actuar y moverse en sus fuerzas, en sus habilidades, en su sapiencia, ya esa persona no se atreverá a decir, yo voy a hacer esto, yo logro esto, yo soy capaz de esto. No, ahora va a depender de Dios, porque Dios dirige su vida. Dios es el que controla su corazón. Sus éxitos, sus logros, sus metas, todos sus propósitos ya no están en Él, están en Dios. Porque esto es evidencia de que el Señor hizo algo en nuestros corazones. Iglesia amada, actuar de esta manera o pensar de esta manera es una evidencia de que ha muerto. Es una señal inequívoca que ha experimentado la muerte en la cruz. Si la resurrección está en uno, y hemos dicho que Cristo es nuestra resurrección, entonces muchas cosas habrán quedado en la tumba, ya que pasaron por la prueba de la muerte. Pasaron por la prueba. Muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Muchas veces lo que vemos es que muchos no han ido a la cruz y están vivitos en su carne. Están dentro de los templos, pero todavía siguen vivos en su carne. ¿Por qué? Porque sencillo, no han experimentado resurrección. No ha habido resurrección en esa persona. Y yo quiero decir claramente, cuando una persona ha muerto a su yo en Cristo, lleva las marcas de la muerte. Cuando una persona ha tenido una experiencia con Cristo, lleva las marcas de la muerte. Mire, las marcas de la muerte se refieren a que todo lo que hablemos o hagamos, no lo haremos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos como antes, sino que en toda nuestra confianza, nuestro corazón estará puesto en Dios. Una persona convertida a quien Dios haya tocado puede hacer muchas cosas, pero lo hará con el temor de Dios. Lo hará conduciéndose rectamente, pero no lo hará según hermanos,
su habilidad, sino que lo hará como lo hicieron tantos hombres que la Biblia nos registra. Hombres y mujeres que fueron tocadas en un momento determinado de sus vidas y nunca más fueron sus vidas iguales. Hombres en la Biblia a quienes Dios guiaba a cada paso. Mujeres en la Biblia a quienes Dios dirigía sus caminos. Alguien dijo una vez que el gran pecado del Edén fue la autosuficiencia del hombre, porque el hombre determinó ser independiente de Dios y no ser gobernado por Él. Alguien dijo que ese fue el gran pecado en el Edén. El hombre creerse igual a Dios, autosuficiente. Y no es así. Porque una persona convertida, una persona resucitada, se ven las marcas de la cruz. Es decir, se verán las marcas de que esa persona ha pasado por la muerte en la cruz. Pues Dios lo ha quebrantado, pues Dios lo ha hecho experimentar muchas cosas, vivir experiencias, Dios lo ha traspasado, y es decir, que ya no está intacto como al principio. Muchas cosas murieron en esa persona, porque su andar y su caminar, su testimonio, su estilo de vida es diferente. Entonces, las marcas de la muerte en su cuerpo son evidencias ¿de qué? De resurrección. Ahora, no estoy hablando de marcas físicas, no me malentienda. Estoy hablando de marcas en sus corazones. Gente que fue marcada, fue tocado. Nosotros, mi esposo y yo, fuimos marcados hace 35 años. El Señor tocó nuestras vidas, el Espíritu Santo nos llamó a sus caminos y aquí estamos. Y hemos vivido tantas experiencias, ¿verdad? Pero hay evidencias de que Cristo nos resucitó. Y yo sé que aquí mucha gente, muchas personas son testimonios de resurrección de Cristo. Bendito es el Señor. Las marcas de la muerte son evidencias. Mire, quiero que entienda esta verdad. Nada de lo que pertenece a Adán puede sobrevivir cuando pasa por la muerte. Pero todo lo que le pertenece a la vida del Señor sobrevive a la muerte. Pues su vida pasó por la muerte y salió victorioso. El problema de la gente está en que no quieren morir. El problema de muchas personas es que no quieren morir. No están dispuestos a cambiar porque quieren ser los mismos de siempre. No están dispuestos a renunciar y a rendirse al poder de la resurrección. Mire, debemos comprender que algunas cosas se pierden al pasar por la muerte. Muchas cosas. Por ejemplo, la vida del yo o la vida centrada en uno mismo se muere, se pierde. Se han perdido muchas cosas al pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque es necesario morir para comenzar a vivir una vida nueva. Porque si no estamos dispuestos a morir, ¿cómo vamos a comenzar una vida nueva? Y esta vida es una vida totalmente diferente, porque es la vida de Dios. No es cualquier vida. Es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Tomaré el ejemplo nuevamente de la rama que es cortada de un árbol. Esa rama aparentemente está muerta, ¿verdad? Pero después de plantarse, después de sembrarse, ¿qué pasa? Vuelve a crecer. En otras palabras, resucita. Y el apóstol Juan es muy claro cuando escribe en San Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dice esto, mire lo que dice. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto.
grano de trigo cae en la tierra, muere, pero ¿qué pasa? Luego retoma la vida. Y como tiene vida, da fruto. Vea, da fruto. ¿Cómo llamamos a eso? Eso se llama resurrección. Resurrección. Es importante aclarar también en esta enseñanza que no me estoy refiriendo a la muerte ni resurrección física. Aunque sabemos por la palabra que si morimos un día físicamente, dice que también resucitaremos con cuerpos glorificados. ¿Cuántos se gozan por eso? Pero aquí estoy haciendo énfasis en la muerte de ese yo, de esa vieja naturaleza, de esa vieja vida. Es decir, el hombre de pecado, el hombre adámico que vive con esa naturaleza. Me estoy refiriendo a aquel hombre o mujer que ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Me estoy refiriendo al hombre que ha muerto y ha resucitado a una vida nueva, como dice Romanos capítulo 6, verso 5, ¿verdad? A ello yo me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la experiencia del nuevo nacimiento que experimentamos cuando rendimos nuestros corazones al Señor, al señorío de Cristo, y experimentamos resurrección. A eso me estoy refiriendo yo. Mire, quiero que entienda esta verdad. Dios solo tiene comunión con los resucitados. Dios solo tiene comunión con los resucitados. Es decir, que Dios se comunica solo con personas en resurrección. Personas que han pasado por la obra de la cruz. Por ello es que cuando creemos que estamos en Cristo y estamos unidos a Él y nos deleitamos en Él, ¿qué pasa? Dice la palabra que el Espíritu nos manifiesta o nos revela y nos da testimonio del Cristo resucitado en nuestras vidas. De esta manera, la unión nos lleva ¿a qué? A la comunión con Él. Dios se comunica o se relaciona con el hombre o la mujer resucitada, pero nunca con el hombre natural que no ha pasado por la realidad de la obra de la cruz. Nada de lo que tenemos o somos naturalmente se puede acercar a Dios. Primero tenemos y debemos pasar por la muerte. Todo lo que se halla en la esfera natural tiene, iglesia amada, que pasar por la muerte. Ya que si no estamos en resurrección, Dios no puede tener comunión con nosotros. La comunión divina es con todos aquellos que han experimentado resurrección. Por lo tanto, tenemos que pasar por la muerte a fin de entrar en la resurrección. Nosotros morimos cuando creímos en Cristo Jesús. De modo que la vida que recibimos cuando creímos es la vida de resurrección. Es la vida resucitada de Cristo. Pero los que no tienen esa experiencia no están en resurrección. Claramente Romanos 6, versos 4 y 5 nos dice que somos sepultados juntamente con Él. ¿Con qué propósito? Para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, andemos en vida resucitada. Pero con frecuencia vemos que la devoción que el hombre y la mujer ofrece a Dios está basado solamente en lo natural. En lo natural. Muy pocas veces vemos que el servicio esté cimentado en resurrección. Son escasos los ejemplos que vemos gente que está en la obra del Señor, sirviendo a Dios, poniendo sus dones y sus talentos en resurrección, cimentados en una vida nueva. ¿Por qué razón? Porque mucha gente es emocionalista, es entusiasta, pero pocos tienen un entusiasmo divino.
Es un entusiasmo natural. Pocas son las personas que han pasado por la muerte y han sobrevivido. Mire, hay muchas personas que son diligentes y muy competentes, pero su capacidad es natural. Es natural, hermanos. No han pasado por la muerte, por tanto no están en resurrección. Si nuestra conducta está basada en una vida común y natural, déjeme decirle, por la palabra no estamos en resurrección. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque mucha gente quiere agradar a Dios por sus normas, por sus conductas morales. Pero yo quiero decirle en esta mañana, para Dios cuenta, para Dios tiene valor una conducta de resurrección. Porque mucha gente dice, no, si yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, estoy bien y estoy en paz con Dios. Todo lo natural no cuenta para Dios. Hay que morir. Hay que pasar por la cruz. Hay que entregarnos y rendirnos a Él. Bendito es el Señor. ¿Qué decir de la iglesia? La iglesia está llamada a adorar y a servir sobre la base de la resurrección. Ningún servicio, ninguna adoración basada en lo natural o en lo carnal será aceptado por Dios. Mire, y aquí quiero detenerme un poquito porque ¿cuántos saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Entonces, pregunto, ¿qué es? Mucha gente se pregunta, ¿y qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Se lo explico. El cuerpo de Cristo no es otra cosa que el lugar donde se despliega la resurrección de Cristo. Repito, la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo no es otra cosa que el lugar donde se despliega la resurrección de Cristo. Es decir, que nada que no esté en resurrección puede ser parte del cuerpo de Cristo. Nada parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo lo deben componer o lo componen la gente resucitada del Señor. La gente que ha sido regenerada por su gracia. Las personas que han sido transformados por el poder de su gloria. Ellos son los que componen el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y déjeme decirle algo con todo el respeto. La iglesia no es un sitio a donde cada uno trae algo. O donde cada uno aporta o contribuye con su ingenio o con su capacidad. Tampoco la iglesia es el lugar donde yo traigo mis cosas naturales y otros traen las suyas. La iglesia de Cristo rechaza todo lo natural y acepta solo lo que pertenece a la resurrección. Hermanos, la iglesia o el cuerpo de Cristo no es una entidad cualquiera. Escúcheme. Es su reino y los otros. Es el reino de Dios en su cuerpo. Y cada uno de nosotros los creyentes componemos el cuerpo de Cristo. Bendito es el Señor. Cuando algo natural penetra o quiere penetrar en el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia deja de ser iglesia. La iglesia deja de ser el cuerpo. Porque en la iglesia no podemos tener nada que esté fuera de resurrección. Si algo natural se une a la iglesia, entonces ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia pierde el poder. La iglesia pierde autoridad. La iglesia pierde la vida sobrenatural. Muchos hermanos se preguntan, ¿cómo puede llegar la iglesia a vivir en unidad? A cultivar la unidad. ¿Cómo puede la iglesia vivir en unidad?
Y la respuesta es que la unidad no puede producirse por medios humanos. La iglesia no se puede componer por esfuerzos humanos. La iglesia y la unidad se logra cuando los hijos de Dios conocen la cruz y ponen fin a sus intereses, a sus propósitos, ponen fin a la carne y ponen fin a todo lo natural. Ponen fin a sus egos y ponen fin a sus intereses en sus vidas para que el poder de resurrección opere en sus corazones y una y fortalezca la unidad. Qué triste es ver muchas veces cómo las iglesias se desintegran, cómo los cuerpos pastorales no están unidos. Porque no es por medios humanos, eso tiene que ser una vida resucitada. Eso lo produce una vida resucitada. Si una persona no conoce la cruz, yo quiero decirle con todo el respeto, todo lo que intente será inútil. Algo más, si la iglesia recurre a medios naturales o a métodos humanos como hoy vivimos y lo vemos claramente, no logrará absolutamente nada. Hermanos, los templos serán una institución más de la ciudad, un edificio más de la ciudad. Porque la iglesia no puede dar lugar a la carne ni a lo natural, porque eso hace que la iglesia pierda su carácter de iglesia. Escúcheme, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamada a ser sal y luz en esta tierra. No un edificio más que adorne la ciudad. No, la iglesia está llamada a ser sal y luz en el lugar y no en un edificio más de cualquier lugar. Ahora, es cierto que la iglesia necesita que las personas se consagren y sean útiles, pero en todo caso, las marcas de la muerte deben acompañar a dichas personas. Las marcas deben ser visibles, deben ser evidentes y deben ser manifiestas en esas personas que componen la iglesia. Porque cuando servimos y llevamos las señales de la muerte, entonces esa iglesia tiene poder de resurrección. Y el cuerpo será un lugar de impacto. El cuerpo será un lugar de gloria, porque la presencia de Dios está en ese lugar. El mover del Espíritu Santo se va a hacer evidente en esa iglesia. Entonces, se necesitan personas que sean útiles, pero que hayan pasado y que tengan evidencias de resurrección. Algo más, el Señor no solo tiene resurrección, sino que también desea que la iglesia esté en resurrección. Porque para poder experimentar la resurrección, ¿verdad?, debemos acudir, ¿de qué manera? Arrepentidos a Dios. Dejar que Él actúe, se manifieste en nosotros. Que Él ponga sobre nosotros las marcas o las cicatrices de que realmente hemos muerto. De que hemos muerto. Tal vez y es posible que conozcamos muchas doctrinas, que seamos muy doctos, pero yo quiero decirle con todo el respeto, si la doctrina no nos causa una herida profunda, permaneceremos intactos. Porque, hermanos, muchas veces vemos en las iglesias que la gente se jacta de muy sabios doctrinalmente, pero no están haciendo nada, no están impactando nada. Están llenos de conocimiento, pero vacíos de poder. Y yo creo que las dos cosas son sumamente importantes. La doctrina y el poder. Porque si no es así, entonces no ha pasado nada sobrenatural en nosotros. Y seguimos siendo tan naturales como los demás.
Podemos tener la cabeza llena de conocimiento, pero seguimos siendo tan naturales como lo de ella. Entonces la pregunta es: ¿de qué sirvió la doctrina? ¿De qué sirve el conocimiento? Algunas veces sufrimos un daño físico en nuestro cuerpo, pero este dolor solo dura poco tiempo. Pero cuando Dios nos quebranta, iglesia amada, Dios toca nuestras vidas profundamente, o sufrimos un golpe profundo de parte de Él, no vamos a padecer algunos días, sino que esas cicatrices quedan por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las huellas de la cruz y de la muerte nos van a acompañar hasta el día que seamos levantados a su presencia. Bendito es el Señor. Si el Señor tiene misericordia de nosotros y nos causa una herida profunda, nos quedará una cicatriz imborrable. ¿Cuántos le han visto a Diego que tiene una cicatriz bien grande aquí en la mano? ¿Dónde está el Diego? Diego tiene una cicatriz bien grande. Esas son marcas cuando Dios nos estaba haciendo llamado al ministerio. Íbamos a un lugar tan feo a predicar la palabra que los niños no tenían espacio para correr y corrían donde quemaban la basura. Y Diego, andando en una bicicleta, se tropezó y se cortó. Ya son marcas que han quedado imborrables para siempre. Y yo sé que muchas personas aquí han tenido tantas experiencias y han sido marcados, no por unos días, sino que esas marcas son imborrables para toda la vida. Bendito es el Señor. Pablo declaró en Gálatas 6:7, gloriándose del poder de la cruz, de la resurrección en su vida, dijo: yo llevo las marcas de Cristo en mi vida. Pablo, mire, en Gálatas 6:17, yo llevo las marcas de resurrección en mi vida, dijo. Las marcas de la muerte las llevo en mi vida, en mi cuerpo. Hermanos, algo más, en el Señor resucitado todavía se pueden tocar las cicatrices de los clavos en las manos y su costado traspasado. Así también hoy se pueden encontrar las cicatrices en aquellos que conocen al Señor y que han experimentado a Cristo como resurrección personal. ¿Cuántos testimonios? Rapidito, escuchen 2 testimonios rapidito. Simón, ¿dónde está Simón? Testifica de Simón. Testimonios de resurrección. Juan, ¿dónde está Juan? No, bueno, Dios le bendiga. Bueno, el pastor esta mañana se me acercó y me pidió que si podía dar el testimonio. Y bueno, yo tengo aproximadamente 14, 15 años que dejé la droga. El Señor me sacó a mí de un mundo, de un vicio tremendo. Perteneció a una banda en Venezuela. Y el pastor, como comentaba, que cuando el Señor está en el asunto, o sea, no hay nada que se interponga, ¿no? Cuando yo salí de ese mundo, yo le pedí al Señor, antes de bautizarme, yo le pedí al Señor que purificara mi sangre incluso. Y efectivamente Él lo hizo. Yo me hice 4 o 5 pruebas de antidoping y hoy en día yo no tengo droga en la sangre, ¿no? Y eso lo hace el Señor, realmente lo hace el Señor. Y no he permanecido fiel en lo que camino del Señor, pero tampoco he vuelto atrás. Nunca me he alejado del Señor y el Señor pues sí ha permanecido fiel conmigo. Aleluya. Evidencias de resurrección. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, yo llevo 25 años dentro de una congregación. Pero ustedes dirán, bueno, 25 años, 14 años, pero hay una gran diferencia. Una cosa es que usted esté aquí y otra cosa es que usted tenga un encuentro personal con Dios. Una cosa es que usted sea resucitado de su vida antigua a una vida nueva.
Y eso es lo que hizo Dios conmigo hace aproximadamente 10 años. Realmente yo doy gracias a Dios por el amor que los pastores tuvieron, pero lo que Dios hizo en mi vida, de una manera en la que nosotros, como esposos, hablo con mi esposa y de mi familia, Dios comenzó a transformar. Dios comenzó a hacer algo visible. Nosotros tuvimos mucho tiempo en contiendas, en discusiones y en todo lo demás. Yo me equivoqué muchas veces. Realmente yo fui el que me equivoqué. Y yo digo, doy gracias a Dios porque yo tuve un encuentro personal con Dios. Cuando me encontré en la calle y fue un feriado de carnaval y dije, Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Y cuando miré los ojos al cielo, nunca hubo un asunto de rechazo, más bien yo vi los brazos del Padre abiertos y desde ahí entendí lo que Dios puede hacer en mi vida. Comenzó a transformar mi vida, comenzó a llevarme a una vida más tranquila, una vida reposada, una vida en donde ya con mi esposa podemos conversar y podemos hablar y ya no enojarnos. O si existe a lo mejor algún tipo de disgusto, poder solucionar el problema. Pero realmente les digo, hermanos, cuando tuvimos ese encuentro con Dios, cuando yo tuve ese encuentro con Dios, realmente fue algo increíble. Es algo que se rompen cadenas, se quitan pesos de su vida. Y le digo, y pudimos nosotros restaurar el corazón de nuestro hijo Daniel cuando nosotros tuvimos ese encuentro personal con Dios. Muchas veces estamos sentados aquí, pero muchas veces nosotros no hemos quebrantado nuestra vida y no hemos sido resucitados en Cristo. Y realmente es un reto en esta mañana, amados hermanos, que si usted no tiene un encuentro personal con Dios, no sabe por dónde salir corriendo después de todas las situaciones que a veces vivimos, yo le digo, Cristo está esperando. Cristo está con sus brazos abiertos a decirnos a una vida resucitada, a una vida llena de su amor y llena de su plenitud en Cristo. Cuando somos llenos en Cristo, nuestras cargas son ligeras. Amén. Gracias, Juanito. Marcas de resurrección. Y así podemos pasar toda la mañana escuchando testimonios tras testimonios de que muchas vidas murieron y hoy viven vidas resucitadas. Porque cuando el Señor derriba al yo, este no se vuelve a levantar. Repito, cuando el Señor destruye nuestro yo, ese yo no se vuelve a levantar. Cuando ponemos nuestras vidas en el altar de Dios, cuando ponemos nuestros corazones en la cruz, somos inmolados, sacrificados allí, yo le aseguro que usted jamás volverá a levantarse igual, sino que ha llegado al fin de su vida del yo, de su autosuficiencia. Porque la señal de la muerte está sobre nosotros. Mire, si la señal de la muerte está sobre nosotros, dicha marca será una evidencia de que conocemos la resurrección. Aquellos que han experimentado la muerte del yo pueden tener la seguridad que conocen la cruz. Y al haber experimentado la cruz, conocen también lo que es la resurrección. Porque muchas de las cosas que antes nos gobernaban ya no vuelven a aparecer más cuando se pasa por la cruz, porque han sido eliminadas para siempre. Pero si usted no ha pasado por la muerte del yo en la cruz, usted no conoce la resurrección, porque solo se puede resucitar cuando se ha muerto. Repito, solo se resucita cuando se está muerto. Entonces, primero morir para luego ver los resultados. Bendito es el Señor. Iglesia amada, que el Señor nos concede el verdadero conocimiento de Cristo como nuestra resurrección. Que no le conozcamos a Cristo solamente como nuestra vida, sino también como nuestra resurrección. Que el Señor elimine de cada uno de nosotros todo lo que le pertenezca a la vida del yo. Todo, que el Señor elimine en nuestros corazones todo lo que no deberíamos tener. Que Él nos muestre más la vida del Cristo resucitado. Porque si seguimos viviendo según nuestra vida natural, si seguimos viviendo sin ser quebrantados por Dios, sin saber lo que es la disciplina de Dios,
sin conocer la cruz, necesitamos la muerte del yo. Necesitamos la muerte de ese hombre, de esa naturaleza pecaminosa, carnal, de la muerte del hombre adámico. Necesitamos experimentar la muerte del hombre de pecado. Necesitamos experimentar la vida resucitada de Cristo. Que el Señor nos libre de todo lo natural para que lo sobrenatural se manifieste en nosotros. Y no solamente en un área, en todas las áreas de nuestras vidas. Y que esta vida dentro de usted no sea otra cosa que la vida resucitada de Jesús. Mire, si usted realmente ha creído en Cristo, usted ha muerto con Cristo. Y si usted ha muerto con Cristo, yo quiero decirle tajantemente en esta mañana, usted ha resucitado con Él. Bendito sea el Señor. Es una nueva creación. O eres una nueva creación. Eres un nuevo ser. No perfecto, pero eres un nuevo ser. Porque el hombre viejo, la vida del yo, no se levantará jamás en la cruz. Y si usted ha recibido la vida resucitada de Jesús, yo quiero decirle que la muerte no lo podrá retener. Usted vive para siempre. Bendito sea el Señor. Es posible que en este lugar hayan personas que nunca han tenido la experiencia de la regeneración. Es posible que aquí hayan personas que nunca han tenido una experiencia con Cristo Jesús. Permítame orar por usted en esta mañana. Quizás hay personas que nunca han experimentado la muerte del yo. O tal vez nunca han ido a la cruz a morir y entregar ciertas áreas de sus vidas. O todas las áreas de su vida. Permítame orar por usted en esta mañana. Quizás su vieja naturaleza lo sigue gobernando todavía. Permítame orar por usted. O tal vez hay muchas áreas en sus vidas que todavía están allí y que usted sigue batallando y está batallando. Yo quiero decirle en esta mañana que usted las rinda al señorío de Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Y quiero hacer una invitación al altar a las personas que realmente quieren en esta mañana morir al yo, morir a la vieja naturaleza, morir a la vida adámica, a la vida de pecado y experimentar una vida de resurrección. Yo le quiero decir algo, miren, la muerte nunca podrá retener a la vida. Repito, la muerte nunca será más fuerte que la vida. Por eso dijo Pablo, sorbida es la muerte victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte no lo pudo retener a Cristo. Y si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Por tanto, la muerte no va a retener nunca a la vida. Al contrario, la vida va a absorber a la muerte. ¿Cuánto quieren eso para ustedes? Invito a los consejeros del altar, por favor, acá adelante. Pónganse de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. La muerte nunca podrá retener a la vida. Al contrario, la vida absorbe a la muerte. Yo no sé si todavía usted está viviendo, si todavía no ha ido a la cruz, todavía no ha rendido su corazón a Cristo, no ha entregado. Quizás usted está viviendo un cristianismo natural. Yo creo que este es el tiempo y el momento y la oportunidad para que usted comience a experimentar una vida resucitada, una vida sobrenatural de Dios sobre su vida.
Bendito sea el nombre de Jesús.